Buenas noches a todos y a todas. Bueno, ya estamos en el módulo o estamos finalizando el módulo 3 que va relacionado con el curso de razonamiento matemático, curso que es preparatorio para las pruebas del concurso docente 2021. En este tercer módulo estuvimos viendo lenguaje algebraico y solución de ecuaciones con una incógnita. Entonces vamos a revisar algunos temas, ¿vale? Por acá. Listo. Entonces fueron como los temas que vimos. Este módulo empezamos viendo acerca de porcentajes, ya que el módulo anterior vimos todo lo relacionado con magnitudes, razones, proporciones, y comenzamos viendo porcentajes para este periodo, para este módulo. Entonces aquí hay unos ejercicios que me gustaría pues que manejáramos antes de continuar con lo de álgebra para recordar cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Entonces revisemos el primer punto que fueron esos ejercicios correspondían a una de las actividades que dejamos, que solemos dejar para que desarrollen por su cuenta como trabajo autónomo y vamos a revisar cuál podría ser la respuesta de este ejercicio. Les decía o dice el ejercicio de la siguiente forma. Marque la alternativa correcta para cada situación. La primera dice, ¿cuál es el 15% de 1340? Entonces yo les decía que hay que recordar que el cálculo de porcentajes también corresponde a una situación que se puede plantear como una proposición, ¿cierto? Podemos decir si 1340 es el 100%, ¿cuánto será el valor que corresponde a este valor? Pero también lo podemos manejar como la famosa regla de 3, que creo que la mayoría de ustedes están como más familiarizados con este concepto y con esta idea. Entonces tendríamos que manejar de la siguiente forma. Nosotros decimos 1340, ¿cierto? Sería nuestro 100%. Y como la pregunta es, ¿cuánto equivale, ¿cierto? El 15% de esa cantidad. Entonces ahí tenemos el planteamiento. ¿Cómo se resuelve? Entonces recordemos que nosotros multiplicamos en forma diagonal los valores que conocemos. En otras palabras, la multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios, ¿cierto? Como lo aprendimos en el planteamiento de las proposiciones. ¿Listo? Las proposiciones directas. Entonces 1340 se va a multiplicar por 15 y luego eso se va a dividir entre 100. Entonces, lo podemos plantear de la siguiente forma. X es igual a 1340, que se va a multiplicar por el 15%, y luego todo esto va a estar dividido entre 100, entre el 100%. ¿Listo? Entonces, tenerlo como presente de esa forma. Vamos a colocar así como la rayita de quebrado para que lo tengamos más claro. ¿Listo? Entonces, procedemos a hacer nuestras operaciones, a realizar nuestra línea de multiplicación, 1340 por 15, eso nos da 20.100. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Estoy haciéndolo como bien el paso a paso, así como para que todos lo aprendamos a hacer como con este paso a paso, ¿no? 20.100. Y ese 20.100 pues va a estar dividido entre el 100%. Ya no utilizo el símbolo de porcentaje porque podemos acudir a la siguiente situación, y es que pues si tengo porcentaje aquí arriba y tengo porcentaje aquí abajo, pues los puedo cancelar, ¿cierto? Se pueden cancelar. Entonces por eso no manejamos el símbolo de porcentaje en esa parte. Ya lo único que nos queda es realizar la respectiva división, y al dividir 20.100 entre 100 nos va a dar 201. ¿Listo? Y con esto pues hemos encontrado la respuesta. El 15% de 1340 pues va a ser 201. Y esa era la opción que se debía haber marcado. ¿Listo? Espero que
este ejercicio les haya quedado bien y que quienes no hayan estado presentes en esta clase, pues haya quedado un poco claro o un poco más clara la explicación de cómo podemos encontrar y calcular porcentajes. ¿Listo? Vamos a revisar el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos pregunta qué porcentaje de 7.000 representa el número 2.800. Entonces sabemos que ese 7.000 va a ser nuestro 100%. Entonces nosotros pues lo podemos plantear de la siguiente forma. Sabemos que 7.000 va a ser nuestro 100%. Así que necesitamos saber qué porcentaje correspondería 2.800. Entonces ahí vamos a establecer, o ahí estamos estableciendo una regla de 3 que también podemos pensarla como una proposición, de tal manera que la multiplicación de los extremos, es decir, multiplicar 7.000 por X, ese resultado va a tener que ser igual a la multiplicación de 2.800 por 100. ¿Listo? ¿Cómo se plantea esta situación? De la siguiente manera, dejando ya como una incógnita solita. La X equivale a la multiplicación entre 2.800 por el 100%, y que eso va a estar dividido entre 7.000. Y listo, aquí ya nos falta es colocar la rayita que indica que esto está escrito en forma de fracción, la rayita de quebrado, y empezamos a resolver. Primero, pues, como siempre, pues primero hacemos la multiplicación, 2.800 por 100, que nos daría 280.000. Lo podemos colocar por acá. X es igual a 280.000. Y esos 280.000, pues dividido entre 7.000. ¿Listo? Entonces ya ahí realizamos, o lo que nos queda por hacer es la respectiva división. Para que quede más fácil ese tipo de divisiones, cuando ustedes la están viendo de esta manera, ustedes se pueden dar cuenta que aparecen ceros en el numerador y ceros en el denominador. Así que yo cuento los ceros que tengo en el denominador, tengo 3 ceros, así que esa misma cantidad de ceros las puedo eliminar del numerador. Entonces yo elimino 3 ceros aquí y aquí arriba también puedo eliminar 3 ceros. ¿Qué nos queda? 280, que va a estar dividido entre 7. Entonces, para hacer la división, dividimos 28 entre 7, que eso da 4, y le agregamos el 0, 40%. Y ya. Así que la respuesta de este segundo ejercicio era 40%. Espero que les haya quedado bien y que haya sido claro la explicación de la solución de este ejercicio. Vamos a resolver el tercero. Vale, entonces vamos a resolver este último ejercicio, esta primera parte de la actividad, que pregunta de qué número es 780 el 150%. Aquí está asegurando que 780 corresponde al 150% de un número. ¿Listo? O sea que esa cantidad que corresponde al 100% no la conocemos. Entonces nosotros no sabemos cuál es ese 100%, no lo conocemos, pero sí conocemos que 780 es el 150% de ese número. Así que aquí pues volvemos a plantear nuestro sistema de regla de 3. ¿Listo? Entonces aquí la tenemos. Yo acomodo aquí un poquito esto. Listo. Entonces planteamos la ecuación, cómo nos va a quedar la ecuación. Y para que quede la X solita, ya les había explicado en otras ocasiones, entonces X va a ser igual a la multiplicación de estos que están acá, que sí se conocen, ¿cierto? En diagonal. Entonces multiplicamos 780, lo multiplicamos por el 100%, y eso a su vez va a estar dividido entre el 150%. Solamente nos falta colocar la línea de quebrado. La línea de quebrado y continuamos con la solución. Voy a continuarla aquí al lado para no tener que volver a escribir. Entonces colocamos acá que esto va a ser igual 780%, pues sabemos que daría, o sea, simplemente se le agrega los dos ceros del 100, ¿cierto? 780% nos va a dar 78.000.
Y bueno, ya sabemos que esto se divide entre 150%. Y aquí está. Lo único que nos queda es realizar la correspondiente división. Y al hacer la división nos va a dar como resultado 520. Ya nos dice que esto va a ser 520. ¿Qué es 520? El 100%, ¿cierto? Y de ese 100%, supongamos que se trató de un préstamo o de alguna situación que tendríamos que pagar lo que nos habían prestado más, no sé, puede ser los intereses o puede ser algo adicional a eso. Por eso aumentó, ¿cierto? Por eso aumentó ese porcentaje, por decirlo de alguna forma. Y eso es lo que teníamos que averiguar en este ejercicio. Por lo tanto, aquí la respuesta era la opción B. Vuelvo y repito, pues espero que haya quedado bien. Y si no lo habían entendido el ejercicio, pues que ahora sí haya quedado clara la situación. ¿Listo? Vamos a continuar. Perfecto. Entonces, un segundo punto de esta actividad ya era un ejercicio ya más puntual, un problema de aplicación, donde nos decía, una persona pidió un préstamo de 7.200.000 pesos y tuvo que pagar 7.848.000 pesos. ¿Qué porcentaje de interés pagó por el préstamo? Entonces nos están preguntando es por ese porcentaje que pagó por ese préstamo. Y ese porcentaje se calcula sobre el dinero que le fue prestado, ¿cierto? Entonces revisemos primero que todo la diferencia entre estos dos números, ¿cierto? Es decir, me coloco por acá, vamos que primero que todo averiguar 7.848.000 menos 7.200.000, ¿cierto? ¿Eso cuánto sería? Eso nos da 648.000 pesos. ¿Listo? Digamos que este es el dinero que pagó de más esta persona. ¿Listo? Entonces, teniendo esto en cuenta, pues vamos a revisar cómo quedaría nuestro proceso para poder investigar el porcentaje que representa estos 648.000. Entonces, si 7.200.000 equivalen a un 100%, queremos saber 648.000 qué porcentaje representa. Podremos entonces dejar la X sola multiplicando en diagonal los valores que están presentes. En este caso, 648.000 multiplicado por el 100%. ¿Listo? Sabemos que este resultado solamente es de agregarle 3 ceros, ¿cierto? O sea, escribimos el mismo 648.000, perdón, le agregamos 2 ceros. ¿Listo? Simplemente se le agregan 2 ceros. Y ahí tenemos este resultado. Pero también sabemos que esto se va a dividir entre 7.200.000. ¿Listo? Ahí lo tenemos. 7.200.000. Vamos a colocar pues esta rayita de quebrado acá y acá. Antes de hacer la división, pues vamos a revisar si existen cantidades de ceros que podamos eliminar. Aquí en el denominador tenemos 2, 5 ceros y en el numerador tenemos 2, 5 ceros. O sea que esto los podemos eliminar. Podemos eliminar los ceros. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar 648 dividido entre 72. Y ahí ya con eso nos va a salir pues nuestro resultado, ¿cierto? Entonces, acá. Al hacer esa división, nos va a quedar que nos va a dar como resultado 9. ¿9 qué? Pues 9%, porque eso es lo que estamos averiguando, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio era la opción C. Espero que haya sido claro cómo se llegó a esa conclusión. Y eso, pues digamos que era como para resumir un poco lo que hemos visto hasta el momento o lo que se vio al principio de este módulo respecto a porcentajes. Vamos a empezar con lo que vimos acerca de álgebra. Vamos a empezar.
Listo, entonces ahora sí comenzamos con álgebra. Uno de los aspectos más importantes que tiene álgebra y pues en su camino pues para entenderlo es modificar y modificar en cierta forma nuestro vocabulario en ese sentido, ¿no? Entender que podemos traducir ciertas situaciones a ese lenguaje algebraico. Y pues para ello pues es muy importante reconocer algunas expresiones para poderlas expresarlas algebraicamente. ¿Listo? Cuando hablamos del lenguaje algebraico, pues básicamente lo que estamos haciendo es estructurar, ¿cierto? Una situación, problema en un lenguaje que nos ayude a generalizar las operaciones que estén dentro de ese problema como tal. ¿Listo? Entonces, como que esa es como la intención. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de álgebra o de lenguaje algebraico, podemos determinar ciertas situaciones y vamos a identificar ciertas cosas y vamos a ir como aumentando un poco como el nivel en cada una de estas expresiones. Aquí tenemos una serie de enunciados que podemos traducirlos a nuestro lenguaje algebraico. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, y nos están pidiendo escribir en un lenguaje algebraico o algebraicamente un número cualquiera, pues básicamente lo que es, como no tenemos idea de qué número exactamente estamos hablando, entonces, para poder referirnos a que ese, ese símbolo que vamos a utilizar se refiere a cualquier número, pues ese símbolo lo podemos establecerlo como una letra, la letra que queramos. Por lo regular se utiliza la X, pues vamos a dejar aquí pues X, ¿sí? Pero ustedes se pueden usar la A, pueden usar la B, pueden usar la Z, la Y, cualquier letra. ¿Listo? Cuando ya dice que la suma de dos números, pues son dos números y pues son dos números diferentes y los estamos sumando, pues simplemente es tomar un número y sumarlo con otro. Eso es básicamente lo que nos están diciendo. Entonces podemos decir aquí, por ejemplo, X más Y. X más Y. Cuando nos están diciendo la diferencia, entonces aquí empezamos como a detectar ciertos términos, ¿no? Diferencia, pues se hace diferencia, digamos, se refiere explícitamente a una resta, ¿cierto? A una resta. Un producto, pues hablamos de una multiplicación. Un cociente nos está hablando de una división. Y cuando hablamos del doble de un número es porque hay un número que está siendo multiplicado por 2, ¿cierto? Entonces revisemos cada una de las expresiones. La diferencia de dos números, pues estamos hablando que en este caso sería X menos Y. El producto de dos números, pues la multiplicación de dos números, ¿cierto? Que no sabemos qué números son, pero sería X por Y. Importante aquí saber que aquí ya no vamos a utilizar la X como el símbolo de la multiplicación, porque en álgebra también se utiliza la X como una variable. Entonces, en lugar de eso, pues ya no se utiliza un signo en especial para referirnos a la multiplicación, sino que por lo regular se usa un punto o se usan que es los términos que se están multiplicando se separan por paréntesis. ¿Listo? Nada más, o en este caso podríamos dejar las dos letras junticas y eso ya nos hace la idea de que ambas se están multiplicando. El cociente de dos números pues es la división y nosotros podemos colocar la división, recordemos que la podemos escribir en forma de fraccionario, ¿cierto? Como si se tratara de un fraccionario. Pues realmente un fraccionario es una división, ¿cierto? Entonces lo podemos establecer en forma de un fraccionario. El doble de un número, pues es simplemente un número, ahora lo colocamos por acá, un número que está siendo multiplicado por 2. Entonces colocamos el 2 aquí como a la izquierda, que ahí se ve como mejor. Entonces ahí tenemos como nuestros primeros pinecitos en cuanto al lenguaje algebraico. Vamos a revisar como otro nivel para ir mejorando en este proceso, ¿listo? Irlo estructurando mejor.
Perfecto. Aquí tendríamos el triple de un número. Cuando hablamos del triple, triple significa que se está multiplicando por 3 de un número. Entonces tendríamos acá un número, que todavía no sabemos qué número es, que está siendo multiplicado por 3. Cuando hablamos de la mitad de un número es porque ese número está siendo dividido entre 2, ¿cierto? Entonces tendremos acá el número que lo vamos a dividir entre 2. Y recordemos que las fracciones son divisiones, entonces por eso se puede o se suele escribir en forma de fracción. La tercera parte de un número, pues es un número que va a estar dividido entre 3. El cuadrado de un número. Entonces, cuando hablamos del cuadrado de un número, pues es importante recordar que ese término cuadrado siempre hace alusión a una potencia, y esa potencia específica es cuando un número está siendo elevado al número 2. Un número elevado a la 2 es lo mismo que decir un número elevado al cuadrado. Entonces aquí dice el cuadrado de un número. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que el número que no conocemos, que en este caso lo estamos manejando como si fuera la letra X, va a estar elevado al cuadrado, a la 2. ¿Listo? Vamos a revisar los siguientes ejemplos. Entonces aquí ya empieza ya a aumentar ese nivel de dificultad, ¿no? Entonces dice el doble de la suma de dos números. El doble de la suma de dos números. Entonces ya habíamos establecido anteriormente que la suma de dos números, vamos a colocarlo así, que la suma de dos números, entonces x más y, ya habíamos establecido que eso era la suma de dos números, pero me están diciendo que es el doble, y les recuerden que el doble es multiplicar por 2. Entonces lo que hacemos es que multiplicamos por 2 la suma de esos números, y ahí lo tenemos ya, digamos, expresado de esa forma, traducido a lenguaje algebraico. El triple, la diferencia de dos números. Entonces, sabemos que la diferencia entre dos números es, vamos a colocar x menos y, pero lo que me están diciendo a continuación es que es el triple. Cuando hablamos del triple es porque se multiplica por 3. Entonces, estamos multiplicando por 3 la diferencia entre esos dos números. El triple de la diferencia entre dos números. La suma de tres números, pues simplemente sumar tres números, ¿no? X más Y más Z. O también puede ser A más B más C, ¿cierto? M más N más P, ¿sí? Ese tipo de numeritos. Tres números que los tres son desconocidos para nosotros. Un número aumentado en tres. Ahí está. Aumentado, pues que sí que se sumó, ¿cierto? Un número disminuido en 5. Es un número que disminuyó en 5. ¿Sí? Se le quitó esa cantidad. ¿Listo? Ahí vamos avanzando. Revisemos los siguientes ejemplos. Listo. Entonces tenemos las siguientes situaciones. Tenemos la diferencia entre un número y 8. Entonces, un número y 8. Y es la diferencia entre esos dos. Entonces, eso es todo. Luego dice aquí, el doble del producto de dos números. Es decir, sabemos que el producto de dos números es X por Y, pero nos están diciendo a continuación que sea el doble de esa multiplicación. Entonces, el doble de este producto. El triple del cociente de tres números. Entonces tenemos el triple del cociente de tres números. Listo. Entonces el cociente de tres números, ¿no? Coloquémoslo con esto mejor. Entonces sería X dividido entre Y dividido entre Z. Ese es el cociente de tres números que se están dividiendo, pero me están diciendo que es el triple de ellos.
Entonces es el triple de ese resultado de dividir a estos tres números. Luego dice, el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. O sea, son dos números que se están sumando, pero también se están elevando al cuadrado. Entonces, la suma de estos dos números elevadas al cuadrado. Dice, el cuadrado de la diferencia de dos números. Aquí ya es más fácil. Entonces sería x menos y elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, ahí ya lo tenemos. Recordemos que siempre que digan cuadrado, se refiere a una potencia o a un término o un número que está siendo elevado al número 2. Está siendo elevado a la 2. Continuemos, vamos con la siguiente tanda de ejercicios. Listo. Acá dice, la suma del cuadrado de dos números. Aquí pareciera que dijera algo parecido al anterior, pero no. Están diciendo que son dos números que están siendo elevados al cuadrado y a la vez ellos se están sumando. Entonces, un número elevado al cuadrado más otro número elevado al cuadrado. Ahí tenemos la situación planteada. Aunque este 2 quedó como feo. Listo. La diferencia del cuadrado de dos números es similar. Está diciendo que el cuadrado de dos números, pero con su diferencia. Entonces, este número menos otro número, pero van a estar elevados al cuadrado. Ahí lo tenemos. Esa es la situación. Revisemos los siguientes ejercicios. Bueno, aquí ya empezamos a trabajar otros ejemplos un poco más elaborados. Dice el sucesor de un número. El sucesor es el número que le sucede, que le sigue, ¿cierto? Si estamos hablando del 5, pues el número que le sigue al 5 es el 6. Pero si estamos hablando del caso de la X, vamos a suponer que la X fuese el 5. ¿Cómo sé que el número que le sigue a la X es el 6? Pues simplemente basta sumarle un 1, ¿cierto? Entonces, este es el número y el sucesor de un número va a ser ese número más 1. Pero si hablamos del antecesor, pues es el número anterior, ¿cierto? El anterior, digamos, el antecesor de 5 es 4. Entonces, si estamos hablando de un número que fuese, por ejemplo, 5, pues para saber cuál es su antecesor, pues le restamos 1. Y ya con eso, ya podemos establecer el sucesor o el antecesor. Son situaciones que se nos pueden presentar ante álgebra en algún ejercicio y es importante saberlas plantear. La suma de dos números consecutivos. Aquí ya está diciendo que se deben sumar. Pues si un número fuese 5, por ejemplo, ¿cierto? Y el que le sigue, el consecutivo es 6, pues estamos diciendo que se deben sumar 5 más 6, ¿cierto? Pero como no sabemos cuáles son los números, sabemos que hay un número que puede ser X y el que le sigue es el sucesor, ¿cierto? Entonces sería X más 1. Y ya, con eso ya tenemos. Un número par. Pues, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que lo que estamos haciendo se trate de que sea par? Pues simplemente multiplicándolo por 2, ¿no? Multiplicándolo por 2 vamos a saber que es un número par. Cualquier número multiplicado por 2 va a dar un número par. Por ejemplo, 1 por 2, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Cualquier número que se multiplique por el 2, vamos a obtener como resultado un número par. ¿Listo? Entonces, continuemos con los siguientes ejercicios. Bueno, ya aquí en este caso ya nos están invitando a construir una ecuación en este tipo de ejercicios. Nos está diciendo, por ejemplo, la suma de dos números consecutivos es igual a 51. ¿Cómo establecemos dos números consecutivos? Entonces ya sabemos que tenemos un número que se le suma el número sucesor. Y está diciendo que al sumar esos dos números la respuesta es 51. Ahí ya lo tenemos, ahí estamos estableciendo una ecuación.
Revisemos el siguiente. Están diciendo el triple de la suma de dos números. Pues ya lo habíamos dicho anteriormente, que el triple de la suma de dos números y que esto va a ser o va a equivaler a su producto, es decir, a la multiplicación de esos dos números. ¿Listo? Y estamos ya estableciendo una ecuación. ¿Cómo sabemos que se trata de una ecuación? Pues porque estamos involucrando una igualdad entre dos partes, ¿cierto? Estamos diciendo que lo que hay a un lado es igual a lo que hay en el otro. Ahí en ese caso estamos estableciendo una ecuación. Revisemos los siguientes ejercicios. Ok, aquí está diciendo un número más 5 es igual a 20. Entonces, un número más 5 es igual a 20. Establecimos la ecuación. Como ahí no nos están pidiendo que lo resolvamos, pues por eso lo dejamos hasta ahí. Pero ya empecemos a mirar con el siguiente ejercicio cómo se pueden resolver ecuaciones. Revisemos. Dice, Marta tiene 15 años. Listo. Y 15 años es la tercera parte de la edad de la mamá. ¿Qué edad tiene la mamá de Marta? Entonces, la edad de la mamá de Marta es lo que desconocemos, es como ese número que no conocemos, ¿cierto? Esta información es desconocida para nosotros. La edad de la mamá de Marta es nuestra X, ¿cierto? Y ahora sabemos que Marta tiene 15 años. Entonces nosotros decimos, Marta tiene 15 años. Marta tiene 15 años. Entonces lo escribimos. Y esa edad de los 15 años que tiene Marta es igual, ¿cierto? A la tercera parte de la edad de la mamá. Esta es la edad de la mamá de Marta, que no sabemos cuánto es, pero sí sabemos que este número dividido entre 3 es igual a este 15. ¿Listo? Ahora vamos a establecer unas reglas que existen para poder despejar variables. Cuando vamos a empezar a resolver ecuaciones, ¿cierto? Y sobre todo estas que son de primer grado y que tienen solo una incógnita, ¿sí? Una sola incógnita. Entonces, debemos realizar unos pasos para que esta incógnita quede sola. Le decimos que quede despejada. La regla básica que hay es que los números que acompañan a la incógnita que estén haciendo cualquier operación con ella van a pasar al otro lado del igual a realizar la operación contraria que estaban haciendo este lado. Revisemos acá este caso. Este 3 está dividiendo a la X. Por lo tanto, para dejar esta X sola o dejarla despejada, este 3 va a pasar aquí a multiplicar. Así que va a quedar 3 que se va a multiplicar por 15. Y al resolver esa multiplicación vamos a encontrar la X. ¿Y qué es la X? La X representa la edad de la mamá de Marta. Y eso es todo. Ya ahí empezamos a resolver ecuaciones. Entonces 3 por 15 daría 45. Que es igual a X. Y repito, ¿qué es la X? Pues X es la edad de la mamá de Marta. Entonces ya sabemos, podemos responder. Podemos decir, la edad que tiene la mamá de Marta es 45 años. ¿Listo? Y tiene sentido porque está diciendo que la tercera parte de esa edad son los 15 años que tiene Marta. Pues 45 dividido entre 3 nos daría como resultado 15. ¿Listo? Vamos a revisar el siguiente ejercicio. Aquí nos encontramos ya con la actividad de práctica, la segunda actividad práctica de este módulo, que básicamente consistía en resolver estos ejercicios. Entonces vamos a resolverlos en este espacio para su estudio, ¿no? Entonces dice escribir algebraicamente las siguientes expresiones. Entonces el doble de un número, entonces bueno, el doble de un número, 2x. El triple de un número. Yo les recomiendo que si están viendo este video, pues, y no han hecho la actividad, pues colocarlo como una pausa para que ustedes puedan como resolver los ejercicios por su cuenta y luego revisar si les quedó bien o no. Luego dice, el doble de un número más 5. Pues ya sabemos cuál es el doble de un número, que es 2x. Entonces, 2x
más 5. Listo. Dice el cuadrado del triple de un número. Entonces, el cuadrado del triple de un número. Entonces, primero el triple de un número, ¿no? El triple de un número es multiplicarlo por 3. Pero me están diciendo que el cuadrado, y recuerden que yo les había dicho que el cuadrado es elevar un número a la 2. Entonces, ahí lo tenemos. El siguiente, las 3/4 partes de un número. Pues simplemente las 3/4 partes de un número. Quienes hicieron la actividad, espero que les haya quedado bien. Si no les quedó bien, pues corregir, revisar. Si tienen dudas, me escriben por WhatsApp. Y si no hicieron la actividad, pues espero que este sea un momento apropiado para que lo hagamos. ¿Listo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Listo. En este segundo ejercicio, lo que se estaba buscando era cómo que ustedes se fueran entrenando para la solución de ecuaciones. ¿Sí? Como que ustedes fueran mirando cómo es que se resuelven ecuaciones. Entonces, primero que todo, pues aprender a escribir las ecuaciones y luego que ustedes empiecen cómo hacer ese proceso de ensayo y error a ver cómo llegaban a la solución. Pero revisemos. Dice, el primer caso, ¿cierto? Dice, en cada caso hallar el número que cumpla. Su doble más 5 es igual a 35. O sea, el doble de un número, ¿cierto? Su doble más 5 es igual a 35. Entonces teníamos era como que pensar sin necesidad de despejar ninguna variable, porque supongamos que todavía no sabemos hacerlo, ¿cierto? Entonces como que empezar como a revisar cuál será el doble de un número y luego que multiplicarse por 5 me dé 35, como empezar a jugar un poco con eso. Y pues ese número pues va a ser el número 15, ¿no? 15 por 2 es 30 y 30 más 5 pues va a ser 35. Entonces el número va a ser el número 15. Luego dice, al sumarle su consecutivo obtenemos 51. O sea, estamos hablando de un número, ¿cierto? De un número que al sumarle el consecutivo, es decir, el sucesor, ¿cierto? En este caso, pues x más 1. Y que al hacer esta operación nos va a dar como resultado 51. Recuerden que todavía no estamos en el proceso de resolver ecuaciones. Esto es como más un ejercicio de indagación para que ustedes empiecen como a practicar un poco sobre eso, ¿no? Pero es básicamente que ustedes como que piensen dos números consecutivos que al sumar de 51. Y esos números pues van a ser el 26, el 25 y el 26. Y listo. Luego dice el siguiente, dice, al sumar su doble, su mitad y el 15 se obtiene 99. Bueno, voy a hacerlo solamente escribirlo para que lo tengan presente y ya después vamos a hacer el ejercicio ya cuando estemos finalizando el módulo, ¿cierto? Porque ya ya requiere que trabajemos un poquito más. Entonces tenemos el doble, o sea, dice el doble, ¿sí? Y que al doble se le suma la mitad y que también se le suma 15 y que eso va a ser igual a 99.
Como pensar en un número que al encontrarlo o al sacar su mitad y al sacar su doble y luego esto se suma con 15, pues el resultado 99, ¿cierto? Entonces, bueno, podemos resolverlo una vez, pero digamos que ya aquí empezar como a adivinarlo y eso pues puede ser un poco difícil. Miren que la intención de esto es que ustedes se den cuenta que dependiendo del ejercicio va aumentando como ese nivel de dificultad de poder ir como digamos, como adivinando cuál podría ser el número, ¿sí? En ese proceso de adivinar, pues nos podríamos demorar y también podríamos equivocarnos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se podría resolver? Una de las primeras opciones es sacar este 15 de acá, ¿cierto? Y como aquí está sumando, pues al otro lado pasaría a restar. Entonces aquí en este extremo de este lado nos va a quedar, escribámoslo acá de esta forma, aquí a este extremo nos va a quedar 2x más x medios, que va a ser igual a 99 menos 15, ¿cierto? 99 menos 15. Al restar 99 menos 15, eso nos va a dar como resultado 84. Entonces podemos colocar una vez acá, 84. Ya tenemos esa situación planteada. ¿Qué podemos hacer con el caso del 2x que se está sumando con ese x medios? Entonces uno dice, uy, pero ya está aquí como complicado, como raro, ¿sí? Como difícil, de pronto irán a otros. Lo que podemos hacer acá, en este caso, es amplificar el primer fraccionario de tal manera que en el denominador me quede el número 2. Para que en el denominador me quede el número 2, tenemos que multiplicar todo el fraccionario por 2. ¿Por qué? Porque es que aquí para completar este 2x como en forma de fracción, solamente se le coloca un 1 como denominador. Entonces aquí nos quedaría amplificado, sería 4x, porque se está multiplicando por 2, ¿cierto? Sobre 2. Y en este caso, este se está sumando con x o con una x sobre 2. Entonces, con este truco, lo que estamos haciendo es convertir esta parte en una fracción homogénea. Al tenerla estipulada como una fracción homogénea, pues puede ser más fácil realizar las operaciones. ¿Listo? Entonces ya podemos sumar esto. Sabemos que las fracciones homogéneas se deja el mismo denominador y se suman los numeradores. 4 más 1 nos daría 5x sobre 2, que esto sería igual a 84. Ahora este 2 que está aquí en este 5x medios, este 2 está dividiendo. Vamos a pasarlo al otro lado a multiplicar. 5x va a ser igual a 84 por 2. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. Sería 168. ¿Listo? Luego de eso lo que vamos a hacer es dividirlo entre 5. Entonces quedaría 168 quintos. Y ya con eso hemos encontrado el número. ¿Listo? Ese es el número. Por eso les decía que era un poquito más difícil. Y la intención de hacer este ejercicio es que ustedes se vayan dando cuenta que hay casos en que uno dice, no, pues es súper fácil, lo podemos hacer así nomás. Pero ya hay otras situaciones en que requieren un poco más de elaboración y que ya no se puede resolver como a simple vista, ¿cierto? Bien, luego dice que su cuarta parte es 15. La cuarta parte de un número es 15. Entonces, acá este último ejercicio sería x cuarto, eso va a ser igual a 15. Entonces, ¿cuál es el valor que debe tener x de tal manera que al dividirse entre 4 nos dé como resultado ese 15? Entonces ya uno dice, ah, ok, 60. 60 dividido entre 4 nos da 15. Entonces sabemos que esa x sería entonces 60. Esto hacia parte de las actividades que debían hacer por su cuenta. Y bueno, aquí ya en este espacio pues queda resuelto. Lo repito, ante cualquier duda, por favor me escriben, me comentan, me preguntan por el grupo, como quieran. Vamos a continuar.